Buenos días, IP Timers. Buenos días, otro viernes de IP Time. Tenemos el gusto de recibir desde la Universidad de Santiago de Compostela a la profesora Isabel Espín. La profesora Isabel Espín es graduada en la Universidad de San Pablo, quiere decir que arrancó de este lado del charco. Y la vida, la academia y el amor la hicieron radicarse en Santiago de Compostela. Ella es doctorada de la Universidad de Santiago de Compostela, es profesora titular de Derecho Civil, experta en derechos de autor, ha estudiado distintas líneas de investigación en derecho de autor. Dice casi no se escucha, nos comenta Delia, es un tema de subir el volumen. De mi parte lo tenemos como siempre, Delia. Me parece que por ahí, no sé, ya lo acabo de revisar. Pero bueno, continuamos con la presentación. Que bueno, prácticamente las grandes temas, los había dicho, el gran contexto, es una profesora muy conocida, visitante en diversas universidades europeas. Yo que además somos amigas de redes, la veo siempre de acá para allá, congreso, curso. Bueno, en la época que nos movíamos, estaba la inquietud interuniversitaria en Portugal, recuerdo en Polonia, por supuesto que en distintos países, distintas universidades de España. Son los libros de contrato de Isabel, y además fue su otro libro ¿cómo es? De obras huérfanas, que es el tema que hoy nos hizo invitarla y agradecidos de que haya aceptado. También es uno de los centros de estudios. Tiene también otras líneas de investigación en derecho de autor y en distintas otras facetas del derecho civil. Vamos a aclarar que no es solo derecho de autor, Isabel. Y ¿cómo se llaman las obras? Esta última línea de, bueno, estás también en estos temas de comunicación y derecho de imagen, que Así yo he como obras leído transmedia. en los transmedia, y obras transmedia, que es todo también un tema de este mundo digital y de comunicaciones. Bueno, no hablo más y adelante entonces, Isabel, te vamos a escuchar con mucho gusto. Bueno, pues nada, buenos días a todos los colegas conectados a la reunión de IP Time. Fantástica iniciativa de la que es un honor poder participar. Gracias, Beatriz Bugallo. Y nada, el tema que me trae aquí son las obras huérfanas, pues un tema poco grato, ¿no? Cuando los que me han precedido en estos encuentros tocaron cuestiones de indudable trascendencia económica y muy próximas pues a las praxis de los despachos de abogacía, ¿no? Vi ahí alguna intervención brillante sobre marcas, sobre obtenciones vegetales. Bueno, yo vengo aquí con un tema que es la crónica de un fracaso, vamos, de cómo la introducción de un límite de derecho de autor creado por una directiva comunitaria, por la directiva 28/2012 de 25 de octubre, como respuesta ahí a determinados problemas jurídicos, concretamente con Google Books, pues resultó, insisto, con un coste económico muy elevado y con resultados pues muy pobres, ¿no? Lo que justifica que ahora volvamos sobre el tema de las obras huérfanas, como intentaré después explicaros, volvemos a ellas con la última directiva, de una manera indirecta, con la última directiva de los derechos de autor en el mercado único digital, ¿no? Pero, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Pongámonos en situación. Porque a lo mejor alguno de vosotros puede no estar muy familiarizado con este tema, principalmente si no ha trabajado con temas de museos, bibliotecas, ¿no? Etcétera. Insisto, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de problemas surgidos con procesos de digitalización masiva, ¿no? Ahora en estos tiempos de pandemia muchos de nosotros echamos manos pues, de visitas virtuales a museos, accedemos a fondos como por ejemplo del proyecto Gutenberg o de la biblioteca, de distintas bibliotecas digitales, ¿no? De proyectos como Gallica de Francia o la Europeana de la Unión Europea, ¿no? En concreto, pues por ejemplo, la Biblioteca Digital Europeana, cuando se lanzó en el año 2008, se calculaba que se dejó de proporcionar el acceso
a casi el 40% de las colecciones protegidas que conformaban las bibliotecas que participaban del proyecto, porque eran obras huérfanas. En la tramitación de la ley francesa 287 del año 2012 sobre obras fuera de circuito comercial, se asumió un estudio de impacto económico que hablaba del 57% de las obras publicadas en Francia, obras escritas. Desde 1900 hasta la fecha de la promulgación de la ley eran huérfanas, ¿no? Hay un ejemplo en la literatura jurídica norteamericana, lo extraí en su momento de un libro de Steven Seidenberg, que era el tema de la colección Savory, de jazz, y creo que con eso lo visualizamos bien, ¿no? Savory fue un ingeniero de sonido y músico que poseía una colección de grabaciones radiofónicas de los años, bueno, entre el 35 y 1941, con más de 1000 registros de figuras míticas del swing jazz. Estamos hablando, pues, yo qué sé, de Ella Fitzgerald, de Louis Armstrong, de Benny Goodman, de Billie Holiday, actuaciones que no se habían escuchado públicamente desde que se emitieron originalmente en la radio. Pues bien, a su fallecimiento en el año 2004, los herederos vendieron la colección al Museo del Jazz de Harlem, y a partir de entonces el museo pues empezó un arduo y costoso proceso de recuperación, ¿no?, de los archivos, pues archivar, restaurar, digitalizar, y no todos los autores o derechohabientes de los mismos pudieron ser localizados para las respectivas autorizaciones, ¿no? Porque evidentemente al comprar la colección no se estaban cediendo los derechos de autor y conexos, ¿no? Hay contenidos, ¿no? Después es verdad que no seguí el tema jurídicamente, no sé muy bien cómo lo solucionaron, pero lo cierto es que si entráis ahora en la página del Museo del Jazz de Harlem, ya está disponible a través de Apple Music, pues como 4 o 5 volúmenes, ¿no?, de esa colección, ¿no? Entonces, en una primera aproximación estamos hablando de aquellas obras que están protegidas por el derecho de autor, pero que presentan determinadas circunstancias, normalmente relacionadas con el paso del tiempo, claro, que por ellas, a pesar de realizar una búsqueda diligente y de buena fe, pues no conseguimos localizar sus autores o titulares de derechos sucesores, vamos, mortis causa o inter vivos, a los efectos de solicitar las preceptivas autorizaciones para su explotación, ¿no? Evidentemente siempre existieron obras huérfanas. Aquí estamos hablando fundamentalmente de archivos del siglo XX. Estamos hablando de archivos del siglo XX, archivos fonográficos, fotográficos, archivos literarios, contenidos en museos, bibliotecas, etcétera, y que, aprovechando las nuevas tecnologías y al impulso de grandes proyectos, como fue el proyecto de Google Books, pues intentaban pues, ponerse a disposición del público en general y en particular a los investigadores, ¿no?, de estas materias. Y claro, se encontraron con ese problema porque además, siendo en la mayor parte de los casos instituciones de naturaleza pública, lo que no podían hacer era infringir derechos de autor, ¿no? Porque normalmente el uso esporádico, ¿no?, la típica consulta que te hace el compañero ahí de la Facultad de Historia, ¿no?, que te viene, no, mira, es que tengo ahí unos archivos y los quiero divulgar en mi página web, mira, voy a poner un disclaimer, bueno, que si alguien se siente ofendido en sus derechos de autor, que, vamos a ver, no tenemos un sistema de fair use, ¿no?, en Europa, con lo cual, hombre, a lo mejor puedes tener problemas o no, pero también es cierto que la escasa repercusión que puede tener este tipo de utilización normalmente no da lugar a grandes problemas jurídicos. Pero evidentemente una institución de naturaleza pública pues no se puede dar, digamos, al lujo, ¿no?, de estar infringiendo derechos de autor. Bueno, pues en ese momento, en paralelo a estas cuestiones, ya en los tribunales empezaban a haber las primeras demandas con el tema de Google Books, pero no tanto por la cuestión de las obras huérfanas,
sino por la propia digitalización masiva de acervos, pues, por ejemplo, de la biblioteca de Harvard, que incluían pues, obras perfectamente localizables, ¿no? Sus editores, y todos estos gremios de editores pues, entran con las respectivas demandas. Tenemos ahí la famosa sentencia de octubre del 2015, ¿no? Creo que es de octubre del 2015 de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que dice que, bueno, que en todo caso había actuado con fair use, y al final todo terminó, como siempre, en acuerdos comerciales, en licencias para la utilización de las obras. Incluso en el propio continente europeo, la sentencia Martinière del año 2009 también sobre infracción de derechos de autor por parte de Google Books, en lo que terminó al fin y al cabo fue en un gran acuerdo económico, ¿no? de licencias, ¿no? Pero bueno, el legislador comunitario, el legislador europeo dijo, bueno, tenemos que dar una respuesta, ¿no? a estos problemas. En el informe de impacto económico que acompañó a la directiva hay trabajos muy interesantes de, pues, por ejemplo, de los archivos de la BBC, ¿no? de cómo todo eso se estaba perdiendo, que hubo una gran inversión económica, pero que no se estaba poniendo a disposición del público, ¿no? Claro, si os dais cuenta de las, podemos decir, tres facetas, ¿no? que tiene este problema, en realidad con lo único que se preocupaba el legislador comunitario era con dar un amparo a esta digitalización masiva y a la puesta a disposición del público. No se preocupó en ningún momento, y eso después en un debate pues podemos hablar de ello, no se preocupó en ningún momento, por ejemplo, en usos transformativos, ¿no? y derivativos de esta obra. O sea, por ejemplo, ¿no? Vale, yo accedo a una grabación que me pone a disposición, pues no sé, por ejemplo, el Centro Dramático Galego, ¿no? por hacer aquí una alusión a un organismo público de aquí, ¿no? Y si después lo quiero utilizar, lo quiero hacer, por ejemplo, un sampleado, ¿no? y hacer un homenaje a determinados pues, autores e intérpretes de un género musical, y utilizo fragmentos de una obra huérfana pues, a la que accedí a través de eso. O sea, para nada se trató en aquel momento de la cuestión de los usos transformativos y derivativos del eventual acceso, ¿no? a estas obras. Y en realidad tampoco se dio respuesta a estas utilizaciones incidentales, ¿no? de pequeña escala, lo que os decía del grupo de investigación de la Facultad de Historia, ¿no? Aquí lo que se estaba pensando era eso, en digitalizar los archivos de la BBC, en digitalizar los archivos del Museo del Prado, de digitalizar archivos pues, de grandes instituciones de naturaleza pública o privada, ¿no? Entonces, claro, la Unión Europea en aquel momento pues, se vio delante de distintos modelos, ¿no? a los que podía acudir. Siempre estuvo sobre la mesa intentar acercarse al modelo del fair use, pues un poco dejar las puertas abiertas a la utilización y solo a posteriori, ¿no? en caso de que se causase algún tipo de perjuicio importante, pues se llegase a entrar ahí en algún tipo de compensación económica. Eso desde luego quedó fuera. Después estuvo sobre la mesa dos modelos que ya existían, pero existían pensando en las obras analógicas, porque las obras huérfanas siempre existieron, ¿no? Es decir, siempre hubo esta situación en que a lo mejor uno no podía o no conocía cuestiones de obras anónimas, ¿no? Pseudónimas, o simplemente no tenía acceso, por ejemplo, a los herederos, ¿no? de una determinada obra. Y para eso había dos modelos. Ya estaban los países escandinavos, ya habían creado una licencia colectiva extendida, es decir, que las entidades de gestión podían dar licencias para esta utilización de obras huérfanas, siempre y cuando después se apareciese, ¿no? el titular de los derechos pues pudiese retratar esa posibilidad o incluso seguir más adelante con una licencia ya propia.
O, por ejemplo, en Hungría ya existía un sistema que era muy parecido al de Canadá también, donde su oficina de copyright, por lo tanto, una autorización administrativa, ojo, ahí ya sería no sería a través de una entidad de gestión, sino a través de la administración, pues daba una licencia que podía ser remunerado o no en función de que los fines fuesen fines lucrativos o no, ¿no? De la utilización de la obra, ¿no? Bueno, pues incluso algún tipo de solución global mixta, ¿no? Es decir, licencia específica, pero no otorgada por una entidad de gestión, sino por una entidad creada ad hoc para eso. En fin, todo eso estaba sobre la mesa, pero en Europa se ha decidido optar por un límite, ¿no? Por establecer un límite al derecho de autor, concretamente vincularlo con las bibliotecas y centros similares, y asimismo muy limitado en cuanto a sus fines, ¿no? Estamos hablando básicamente de fines de investigación, ¿no? La cuestión. ¿Por qué os digo que es un modelo que no ha funcionado, ¿no? Ahora a continuación os describo dos líneas de cómo es el sistema, ¿no? del límite de las obras huérfanas, pero os daréis cuenta rápidamente que es un sistema muy caro. Es decir, la búsqueda diligente, ¿no? Que se exige por parte, en este caso, de las bibliotecas, de los museos, etcétera, es un proceso que lleva su tiempo. Por lo tanto, tienes que tener a una persona, varias personas dedicadas a buscar individualmente la titularidad de cada una de las obras huérfanas. Si nosotros habíamos dicho que al digitalizar un fondo, un acervo de una gran biblioteca, nos podíamos encontrar entre un 10 y un 40 y muchos %, ¿no? de estos fondos como obras huérfanas. Imagínense la cantidad de horas que habría que dedicar a hacer la búsqueda diligente. Y insisto, ahora os explico rápidamente cómo está elaborado lo que es el sistema, ¿no? Pero el resultado, y es ahí donde yo quería compartir la pantalla, a ver si no sé si estáis viendo lo de database. No se ve. No, entonces a ver, algo hice mal. No se ve. Entonces algo hice mal, a ver aquí. Pues antes lo hicimos, ¿no? Sí, pero es lógico, cuando uno lo quiere hacer es que no sale. ¿Y ahora? Está comenzando. Está llegando. Tranquila. Acá está. Ahí estás. Ahí estoy. Bueno, entonces os explico rápidamente cómo es el sistema, ¿vale? Incluso voy a, para no perderme mucho, tengo aquí la ley, ¿no? Bueno, básicamente es un sistema de un registro único. ¿Quién lleva este registro único? Es la UIPO, es decir, la Oficina, ¿no? de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. O sea, que está ahí centralizado, esa base de datos única, ¿no? Y es un sistema de opt-in, es decir, se recoge en esta base de datos única para todo el territorio de la Unión todas las búsquedas diligentes realizadas por las entidades beneficiarias del límite en cada uno de los países de la Unión, con el consecuente reconocimiento mutuo, ¿no? Es decir, en el momento en que la Biblioteca Nacional de Francia pues envía un listado de obras huérfanas, ¿no? a esta base de datos, se pasa a reconocer como obra huérfana en todo el territorio de la Unión, ¿no? Insisto, con el consecuente reconocimiento mutuo, ¿no? Y siempre con la posibilidad de que el titular del derecho de propiedad intelectual, si aparece, ¿no? pueda en cualquier momento solicitar la retirada de la obra, ¿no? Un sistema de opt-out.
y exigir eventualmente una compensación equitativa, pero la cosa es que a priori es un límite no remunerado, es decir, se puede subir a la base de datos sin ningún tipo de remuneración previa, y a posteriori la directiva pues hacía la previsión de que eventualmente se podía hacer algún tipo de remuneración dependiendo del alcance del uso, ¿no?, que se haya dado a esa obra. Por ejemplo, imagínense que, si vamos a las estadísticas, que en la propia página, ¿no?, de la UIPO se puede consultar de cuántas veces se ha bajado, ¿no?, un determinado texto, un determinado archivo sonoro, ¿no?, de esta base de datos, pues hacer algún tipo de compensación equitativa, ¿no? En este punto también quiero decir una cosa que me olvidé antes. En esa toma de decisión a la hora de hacer el límite, la Unión Europea separó dos caminos. Habló de las obras huérfanas en sentido estricto, es decir, estas en las que realmente no conseguimos localizar, ¿no?, a ningún derechohabiente, y separó del concepto de obra fuera de circuito comercial o obra descatalogada, ¿no?, si hablamos ya del ámbito literario. Porque muchas obras fuera de circuito comercial y descatalogadas son huérfanas, ¿no?, pero no todas. O sea, muchas de ellas sí podemos localizar las editoriales, ¿no?, por ejemplo, que todavía tengan, sean titulares de derechos, sean cesionarios de derecho, podemos localizar herederos, etcétera, y están fuera del circuito comercial. Para ese tipo de obra, la Unión Europea dijo, mira, que hagan acuerdos con las entidades de gestión. En el caso de España, pues sería CEDRO, ¿no?, que es la entidad de gestión de derechos reprográficos, ¿no?, para las obras escritas, ¿no?, por ejemplo. Y fue la base de la ley francesa, aquella ley que os cité del 2012, ¿no?, de obras fuera del circuito comercial. Pero bueno, volvamos aquí. Se hace ese sistema. ¿Quiénes son los beneficiarios del límite? Pues básicamente son los museos, bibliotecas, hemerotecas, accesibles al público, no tienen por qué ser públicas, que sean accesibles al público. Organismos de radiodifusión, ahí eso tiene nombre y apellidos, ¿no? Fue la BBC en su momento, se estaba pensando en sus archivos, ¿no? ¿Qué tipo de obras? Obras cinematográficas, audiovisuales. Hubo una gran discusión en su momento si introducir o no las obras fotográficas, incluso no se introdujo, salvo que la obra fotográfica esté inserta en otra obra, ¿no? Entonces, todas las hemerotecas pues, tienen ahí distintas colecciones que contienen obras fotográficas, ¿no?, con la idea de una eventual revisión de la directiva, pues introducir también las fotográficas. Pero claro, después la propia directiva acompaña un anexo de cómo hacer la búsqueda diligente. A la hora de la verdad, queridos, es una aplicación informática, ¿no? Es una aplicación informática donde tienes que ir dando, ¿no?, haciendo el fast check ahí de todos los ítems. Has consultado el ISBN, el tal, el cual, o sea, varios, ¿no?, ítems, y se exige desde luego un listado muy amplio de consultas, catálogos, bueno, insisto, y además lo más importante, obra a obra. Es decir, no se puede hacer una búsqueda diligente global de una colección, sino tiene que ir obra a obra. Resultado, lo que os quería enseñar. La directiva es del 2012, estamos en el 2020. Es cierto que las transposiciones se hacen con su tiempo. En el caso español, la transposición se hizo en el año 2014 y el reglamento precisamente de todo el tema de la búsqueda diligente es del año 2016. Pero bueno, en todo este tiempo, mira, si vamos aquí... Bueno, y ahora va y esto no va, efectivamente, como tiene que ser. Como tiene que ser. Ahora tengo esto aquí, Wikipedia, vale. Entonces, vamos, por ejemplo, a categorías, que yo creo que en categorías se ve mejor. Si vamos a categoría y buscamos en categorías, a ver si nos aparece.
Vamos a elegir una categoría. A ver si nos deja buscar. Es que os quería enseñar que son aproximadamente en obras literarias, que lo miré antes. Estamos hablando, no voy a conseguir aquí, ya está. Ah, no, audiovisual no. Audiovisual no. Nada, esto se colgó y no hay manera. Nada, se colgó. Nada, lo tengo colgado. Mira, voy a dejar de compartir. Si algún momento tenéis la curiosidad, lo miráis. En obras literarias, para que os hagáis una idea, yo lo miré justo antes cuando hicimos la prueba, ¿no? Antes y sí, funcionaba. Hay aproximadamente unas, no llega a 8.000 obras subidas a la base de datos. Y además lo que os quería enseñar, que además es lo más curioso, si vemos la procedencia, ¿no?, de las colecciones, las que proceden, son precisamente o de Hungría o de algún país escandinavo. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, países que ya tenían un sistema de obras huérfanas antes de la directiva y que por lo tanto se limitaron a volcar, ¿no?, ya lo que ya tenían. Lo que ya tenían, que además eran muy pocas, ¿no? A mayores sí que la British Library metió dos colecciones pequeñas, pero bueno, sí, por lo menos lo ha subido. En resumen, las obras huérfanas quedaron huérfanas, ¿no? Se quedaron sin un sistema que efectivamente permitiese sacar adelante eso. Bueno, pues paralelamente, ya voy finalizando para que podamos debatir. Como os comentaba al principio, nosotros estuvimos inmersos en estos 2 últimos años en un fuerte debate de la directiva de los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, la directiva 790/2019, que vosotros conocéis por el gran debate que hubo en principio en el proyecto artículo 13, después artículo 17 de la directiva, por la posible restricción de la libertad de expresión, ¿no?, por las grandes plataformas, ¿no?, por YouTube, etcétera. O sea, todo ese debate, ¿no?, que hubo sobre esa directiva. Bueno, pues esa directiva, además de ese debate, también incluía algunas normas. En particular, dedica un capítulo a las llamadas obras y otras prestaciones fuera del circuito comercial. ¿Qué fue lo que se hizo? Aquel camino que os había dicho que se había bifurcado, que la Unión Europea había dicho, no, obras fuera del circuito comercial por medio de negociación, por medio de licencias, que se busquen las licencias, regulemos solo la obra huérfana. Bueno, pues vuelve ahora a las obras fuera del circuito comercial. No hace, la definición que da es una definición muy abierta, la leo rápidamente: es una obra o prestación que es fuera del circuito comercial cuando se pueda presumir de buena fe que la totalidad de la obra u otra prestación no está a disposición del público a través de los canales comerciales habituales. Si os dais cuenta, que caben las obras huérfanas. El 90%, el 99% de las obras huérfanas también caben aquí, ¿no? Con lo cual, sin citarlas, está dando una salida a estos grandes proyectos, como insisto, la Biblioteca Gallica, la Europeana, etcétera. Porque ¿qué es lo que hace ahora? Lleva el tema a las licencias. Lleva el tema a las licencias. Todo eso está todavía por desarrollar. Bueno, teóricamente la transposición de la directiva debe de hacerse hasta junio del 2021. Bueno, con la que nos está cayendo, no creo que se pongan ahora con la transposición de la directiva, pero bueno, en principio lo que se pretende es crear una licencia no exclusiva, pero ojo, para fines no comerciales. Entonces, lo que os decía allí antes, no se toca para nada el tema de la transformación y de las obras derivativas a partir de obras huérfanas, pero bueno, contratos de licencia no exclusiva para fines no comerciales a través de las entidades de gestión. A través de entidades de gestión colectiva. Y aquellos países que no tengan entidades de gestión colectiva para determinados sectores de obras fuera de circuito comercial, por ejemplo, obras fotográficas, ¿no?, poner
un ejemplo, se crea un límite para la utilización de estas obras fuera del circuito comercial, pero con una amplitud que permite a todas estos colecciones, porque mira, dice aquí, se hallan de forma permanente en la colección de instituciones, con independencia de si todos los titulares están amparados o no por la gestión colectiva. Es decir, no hace falta que hayan sido o sean socios de una entidad de gestión, es una licencia extendida, ¿no?, a todo el sector, ¿no? Y van a intentar por esa vía pues, dar, digamos, una salida, ¿no?, legal, para que se ponga a nuestra disposición también las obras huérfanas en estos grandes proyectos de digitalización, porque insisto, muchos de ellos ya están hechos, ya se gastó el dinero y está ahí, pero no está puesto a disposición. Solo para finalizar, un poco en la línea de lo que os decía también al principio, este es un tema que más allá de la trascendencia, que ya veis que tampoco es algo tan extraordinario, sí es un tema que toca la línea de flotación de muchos de los principios de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? Nos hace pensar en la duración de los derechos de autor. No nos olvidemos que el tema de las obras huérfanas siempre se ha relacionado con la extensión cada vez más de los plazos de protección de las obras, la ausencia de bases de datos fiables de dominio público, en la medida en que se esté en un sistema del convenio de Berna que no exige la inscripción registral para la protección de las obras, evidentemente no hay una base de datos fiable, ¿no?, de dominio público. Todos conocemos lo que son las calculadoras, ¿no?, incluso de dominio público. O sea, nos hace pensar en estos temas, ¿no? Incluso cuando de los debates de la directiva del 2012 se pusieron sobre la mesa incluso la posibilidad de algún tipo de dominio público anticipado para este tipo de obras, ¿no?, y que incluso se pudiera resucitarlas, ¿no?, entre comillas, ¿no?, en el caso de que apareciesen los titulares de los derechos, pero en principio hacer un dominio público anticipado de las mismas. Insisto, el tema del propio registro, de una cierta legitimidad del propio derecho de autor, es decir, el derecho de autor muchas veces visto como un obstáculo, ¿no?, en este caso, para este tipo de procesos de digitalización, que no deja de ser un acceso a la cultura, pues el derecho de acceso a la cultura, porque gran parte de estas obras huérfanas analizadas individualmente son de escaso, casi nulo valor comercial. Por lo tanto, el valor que tienen es un valor más que nada de recuperación de patrimonio cultural, etcétera. En fin, toca muchos de estos temas que nosotros los académicos nos gusta tanto, ¿no?, estar ahí dándole vueltas a estos temas teóricos, porque no todo van a ser los contratos de las obras transmedias, que al fin y al cabo es lo que da el dinero, ¿no? Pero bueno, con eso cierro mi intervención y estoy a vuestra entera disposición para cualquier pregunta, vamos. Voy a mirar aquí el chat, a ver lo que hay por ahí. Sí, buenísimo, Isabel, muchas gracias. Yo te voy a ir pasando, te voy leyendo las preguntas y le vamos a ir abriendo el micrófono sobre la base de lo que tú vas respondiendo, por si cada uno que pregunta quiere decir algo. Yo quería comentar que, por ejemplo, en Uruguay no hay nada formalmente del tema, pero, sin embargo, en dos proyectos de ley fallidos de los últimos 7 años, o en uno de ellos en particular, en una revuelta de esas redacciones, apareció como una propuesta para Uruguay: se protegerá las obras huérfanas, una cosa así, nada, una petición de principio, como para abrir camino a discutir después, bueno, pero ¿qué hacemos, no? Como alternativas. Y por eso me parece muy interesante el tema, y no solo por no estar sobre la mano del practitioner corporativo, no nos va a gustar, y además desde nuestra perspectiva también es importante. Voy leyendo la primera pregunta que le hizo Fabricio Modica, y como decía, te dejo, enseguida tú abres, Fabricio, para comentar lo que quieras. Fabricio dice: ¿es necesario que la legislación regule sobre las obras huérfanas o basta con que las sociedades colectivas respectivas prevean el tratamiento del tema?
¿O basta con que las sociedades colectivas lo regulen en sus respectivos reglamentos? Acota, redondeando el comentario. Sí. Bueno, pues en el caso, por lo menos en el caso español, en el caso europeo, teniendo en cuenta las directivas que rigen el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva, es necesario que por ley se establezca las competencias en esta materia, ¿no? Entonces, por lo pronto, aunque no fuese de una manera muy detallada, y creo que va a ir un poco en esta línea la transposición de la directiva del 2019 en este aspecto, ¿no? en concreto, un poco dejar, o sea, establecer legalmente la competencia de las entidades de gestión para poder gestionar las obras huérfanas, ¿no? Como mandato legal, ¿no? Como mandato legal. Ellos necesitan cosas distintas que después ya en el reglamento, incluso siguiendo un poco el modelo que os decía, el modelo escandinavo, porque ya llevan años, ¿no? con experiencia, a pesar que su experiencia era del mundo analógico, pero ya con experiencias en este tipo de licencia colectiva, ellos después es cierto que incluso para usos no comerciales y con fines de investigación, las licencias son gratuitas incluso, como una manera también de estímulo, porque además les sirve como memoria social de la empresa, en este caso, ¿no? De la entidad de gestión, así como dedican fondos, ¿no? a lo que es la formación de los socios, a los fines sociales, etcétera. Hombre, el poner también a disposición para fines de investigación determinadas obras lo pueden llegar a hacer, ¿no? Y hay unas tarifas, ¿no? Que van desde pues, usos más masivos, ¿no? Que evidentemente pues, ya tendrán otro tipo de coste, claro. Fabricio, ¿tú quieres agregar algo o redondear algo? No comenta, en realidad hay un tema de audio, sé que cuando está así, es el tema de audio. Bueno, sigo adelante leyendo el comentario que hace Leonel Salazar de Venezuela. Leonel pone, un problema que a mí siempre me ha parecido difícil es el dominio público pagante respecto de las obras que han caído al dominio público en aquellos países que lo han establecido. Ejemplo, Uruguay. Particularmente el respeto de los derechos morales del autor y la integridad de la obra por la proliferación de adaptaciones o transformaciones que se apartan sustancialmente de la obra original. Después dice, disculpen alguna imprecisión, pero no hay por qué. No, para nada. Es decir, está todo relacionado, ¿no? O sea, en el caso europeo y el español en particular, nosotros no tenemos dominio público de pago, no tenemos dominio público pagante, ¿no? Claro. O sea, no existe esa figura como tal. Pero bueno, no deja de estar un poco relacionado, sería la otra cara, ¿no? De la moneda que os decía de alguna iniciativa, ojo, académica, que no legislativa, pero que estuvo allí sobre la mesa de los debates de la directiva, lo que os decía de adelantar el dominio público, ¿no? de las obras huérfanas para que pudiesen pues, liberarlas, ¿no? Un poco en un cierto movimiento ahí de free culture, ¿no? Pues las liberemos mientras tanto, pero claro, lo que os decía al principio, ¿y qué pasa con los usos transformativos? ¿No? O sea, los usos transformativos es algo que no se ha tocado, porque sin embargo en el Reino Unido es un tema interesante, que había que estudiarlo así con más detenimiento. La verdad es que tampoco es que haya estudiado ahí a fondo, ¿no? Pero en su momento pensemos que entonces aún no había el Brexit, ¿no? Aún estaban allí. En los debates de la directiva ellos forzaron bastante para que se fuera más hacia un tema de fair use. Bueno, pero al final, cuando se promulgó la directiva, ellos estaban más preocupados con los usos derivativos y transformativos de estas obras huérfanas, porque claro, muchos de estos archivos de la BBC, por ejemplo, tienen un valor de mercado interesante, ¿no? O sea, no solo el poder publicar determinadas colecciones fonográficas, sino también porque tienen grabaciones de radio, o sea, un poco lo de la colección Savory, ¿no? Que decíamos al principio. Pero además hay interés
por hacer obras derivadas, por transformar, por hacer una nueva armonía, ¿no? de determinadas obras que están ahí dentro de estas colecciones. Entonces sí que crearon la posibilidad de licencias, pero ahí es el Copyright Board también, es la oficina de copyright. O sea, ellos hicieron, a la vez que hacían la transposición de la directiva de obras huérfanas, dijeron, no, mira, esto queda básicamente para bibliotecas, museos, ¿no? Un poco esa idea de fines de investigación. Pero vamos a regular también lo que incluso en la prensa de modo coloquial se llegó a llamar Instagram Act, ¿no? Porque vamos a regular también usos derivativos de obras huérfanas. Entonces son licencias que van en el coste, en la tarifa de las mismas, van desde licencias para usos no comerciales hasta licencias también para usos comerciales. Es algo, ellos sí que ya tocaron el uso transformativo, ¿no? De tal manera, me vino la sugerencia de la pregunta porque hablaba de los derechos morales, ¿no? De paternidad, integridad. O sea, es un Copyright Board dando autorización para que se hagan usos transformativos de la obra, ¿no? Bueno, es discutible o no desde un punto de vista de las bases del derecho de autor, pero bueno, ellos también decían que eran obras que no tenían vida, eran obras que estaban muertas, por algún lado también leí, eran libros olvidados, y están dando una nueva vida, ¿no? a las mismas, ¿no? También tiene ese lado, ¿no? Tiene ese lado. Complementando, entonces, pregunta Fabricio Modica, ¿quiénes ejercen los derechos morales de las obras huérfanas, en definitiva? Bueno, es que no, claro, es que nadie, ¿sabes? Nadie, porque se supone que ahora, al igual que ocurre con la defensa del dominio público en la legislación española al menos, que además de los derechohabientes, ¿no? Pueden también ejercer. Nunca he visto ningún caso, nunca he visto ningún caso, pero sí que pueden, que den legitimación no solo la administración pública, sino también las entidades de gestión podrían, ¿no? ejercer algún tipo de acción en defensa, ¿no? de los derechos morales. De una manera indirecta sí que hay algún caso aquí en España curioso donde entidades de gestión entraron en la defensa de derechos morales, pero no propiamente con legitimación activa procesal para ir allí a ejercer el derecho, pero de una forma indirecta. ¿A qué me refiero? Al flamenco, o sea, a la industria del flamenco. O sea, no os podéis imaginar los problemas jurídicos que surgen de la apropiación en el dominio público, de obras de dominio público, ¿no? Porque al fin y al cabo el flamenco tenía una base de folclore, de música tradicional, de música popular, etcétera, de gente que va al dominio público, ¿no? Se hace con un determinado cante y lo graba, y a partir de ahí ejerce un derecho exclusivo, ¿no? sobre esa obra. Y cuando viene pues un tercero y dice, no, pues yo también lo quiero grabar, no estamos hablando ya de lo que sería la obra derivada, ¿no? del dominio público, que es así, tiene su protección. No, me refiero a la partitura de la obra que es propiamente de dominio público. Y ahí sí que las entidades de gestión han entrado a formar una especie de registro de dominio público de obras del flamenco para evitar que se ejercitase de una manera contraria a derecho, ¿no? Esta apropiación para uso exclusivo de obras de dominio público. Por eso sí que hay una importante conexión entre las mismas, ¿no? Sí, no bueno, podrían ejercer los estados o las oficinas. Hombre, yo creo que la ley los podría habilitar para eso, ¿no? Al igual que las habilita para el dominio público, o sea, es un poco la misma línea, ¿no? Entonces, esa misma ley que los va a habilitar para pues expedir, por ejemplo, licencias, etcétera, pues podría decir que están habilitados además para esa defensa, ¿no? Para esa defensa. Sí.
Tengo un acuerdo Tanto de Ana Google. Cabanelas como Mónica Boreto comentan que en Argentina, bueno, hacen referencia al dominio público y dicen que el Estado está a cargo del tema de derechos morales en el dominio público, en Uruguay también, Sí, no, y aquí también, específicamente. o sea, son las administraciones públicas, incluso muchas de ellas cuando autorizan a las entidades de gestión a actuar, pues les delegan también esa función de vigilar, ¿no?, la utilización adecuada del dominio público. Ahora, cosa distinta es que lo hagan bien, porque también lo repito, uno de los grandes problemas es eso. Primero, tener una buena base de datos de dominio público, que no hay. Y segundo, iniciativas del Estado, de que el Ministerio Fiscal vaya allí a defender yo no conozco, vamos, desde luego ningún caso. Una cosa es que estén habilitados para, ¿no? Y lo de Google, sí, Google dentro que fue un poco, la directiva intentó ser una respuesta, ¿no?, a Google Books. Uno de los argumentos precisamente que se utilizó en la sentencia que comentaba del año 2015, ¿no?, que entendió que Google Books sí había actuado con fair use cuando hizo todo su proyecto, ¿no?, de Google Books, era precisamente que había reservado una partida presupuestaria, ¿no?, dentro de su proyecto económico, ¿no?, precisamente para búsqueda diligente de obras huérfanas, ¿no? De todos modos, si nos fijamos en el proyecto Google Books, al fin y al cabo, no es una parcela del proyecto que tenga interés, porque lo que es obra de dominio público muchas veces fue la contraprestación con las bibliotecas. Muchas veces, por ejemplo, aquí la Complutense, que participó, ¿no?, en la primera fase del Google Books, fue una de las bibliotecas españolas que participó, pero bueno, y otras tantas, ¿no? Muchas veces el acuerdo económico al que llegaban con estas bibliotecas era precisamente que les cedían, por así decirlo, que era la digitalización de la parte de dominio público, ¿no? Es decir, ellos se quedaban, o sea, Claro. porque el grueso, lo que les interesaba, desde luego, son las obras que puedan tener algún valor comercial para después negociar, ¿no?, con las editoriales. Son todos los acuerdos, ¿no?, que hay dentro del proyecto, ¿no?, todos estos acuerdos económicos, pero con estas instituciones muchas veces lo que devolvía Google a la biblioteca era todo su archivo de dominio público digitalizado. Y claro, esa parte sí. Entonces, las obras huérfanas, claro, al digitalizar ese dominio público es cuando se veía que muchas de estas obras eran huérfanas, y la verdad es que las abandonaron, ¿eh? O sea, la mayor parte dijeron, no, mira, vamos a centrarnos. Ahí hay un gap, ¿no? Es decir, hay un alto interés en digitalizar dominio público y, por supuesto, en digitalizar obras de interés comercial, pero las obras huérfanas quedaron ahí un poco en terreno de nadie, ¿no? Muy bien, un tema apasionante por las miradas, ¿no?, que genera. Y pregunto así como de atrevida, si es posible la respuesta. En el escenario de cero de un país, Uruguay, Sí. cuando a esta altura del mundo y de la digitalización se propone decir, bueno, ocupémonos de encaminar y dejar solucionado legislativamente un tema como obras huérfanas. ¿Tú qué opinas tú como modelo? ¿Qué cosa práctica te parece que pudiera ser una, digo, atrevida y por mi iniciativa, nomás como una receta No. así? Más atrevida que tu pregunta va a ser mi respuesta. Bueno, pero yo fui primero. Porque atrevimiento por atrevimiento, pues casi más atrevido será mi respuesta, ¿no? En primer lugar, porque también desconozco un poco la realidad, un poco bastante, la realidad de Uruguay con las entidades de gestión. No sé si funcionan bien, mal. Funciona muy bien. A ver, tenemos una muy buena que es Agadu, en mi opinión, que tradicionalmente funciona muy bien, es la de la música, el teatro, y cobra el dominio público pagante porque el Estado le encarga y tiene un convenio, dicho así rápido, con los artistas plásticos APEU. Pues tengo la respuesta muy clara desde mi punto de vista, ¿no? Después de haber, porque fíjense, yo empecé a trabajar las obras huérfanas por un encargo, por un proyecto de investigación, precisamente por el tema de recuperación del patrimonio cinematográfico aquí en Galicia, ¿no? Todos los problemas jurídicos que estaban ahí, ¿no? Entonces, de toda esta experiencia, después de haber trabajado tantos estos temas, por supuesto, si hay una buena entidad de gestión, si hay entidades de gestión que funcionan,
yo creo que el mejor sistema es el sistema de licencias extendidas, o sea, hacer un sistema de licencias extendidas donde, bueno, ahí ya se negociaría el Estado, pues el tema de las tarifas, ¿no? En función de si fuese un uso no lucrativo, además con fines de investigación, ¿no? Etcétera, etcétera, hasta pues fines transformativos, porque daros cuenta que si consiguiéramos un sistema como este, ¿no? Que funcionase con una buena entidad de gestión, que son las que mejor conocen, vamos, el terreno, ¿no? Del funcionamiento, ¿no? de la propia propiedad intelectual, son las que pueden tener más sensibilidad con temas como derechos morales, ¿no? Derechos de integridad de la obra. Desde luego van a tener más sensibilidad que el propio Estado, ¿no? A la hora de la defensa, ¿no? Bueno, pues si consiguiéramos un buen sistema como este, volviendo a nuestro tema, sí que tendría una trascendencia, pues incluso económica, desde luego cultural, eso ya es indiscutible, ¿no? Pero pensémonos que ese es un tema que yo llevo trabajando ahí varios años también, que es recuperación de patrimonio inmaterial, lo que es alrededor de todo el tema del Camino de Santiago. Eso está muy relacionado también con indicaciones geográficas y denominaciones de origen, es decir, no es solo, ¿no? Derecho de autores, es recuperación de patrimonio inmaterial, que eso da desde luego un retorno económico a la sociedad también importante, no solo cultural, ¿eh? Entonces, si hubiese una auténtica intención de invertir en la digitalización de fondos para recuperar, por ejemplo, patrimonio fonográfico, cinematográfico, etcétera, y después dar una nueva vida, ¿no? a estas obras y vincularlos, ¿no? con otros proyectos económicos, yo creo que un sistema de licencias, ojo, si funciona bien, la entidad de gestión, porque si no, insisto, países como Reino Unido, mira, el año pasado, por si alguno está interesado en el tema, Australia cambió su Copyright Act para introducir el tema de las obras huérfanas, ¿no? Incluso tenía ahí unos trabajos legislativos súper interesantes de impacto económico. Ellos también son muy críticos con el tema de la ausencia de un registro, pues todo el tema del dominio público, claro. Ponen como, incluso como un inconveniente los tratados internacionales en ese sentido, ¿no? Que no se permita, ¿no? El exigir algún tipo de inscripción, etcétera. Pero a lo que voy es que en estos estudios hablan un poco de eso, ¿no? Ellos van más por la línea de un copyright board, ¿no? de una oficina, en este caso estatal, ¿no? de inscripción, al igual que puede existir pues, de patentes, etcétera, pero en este caso para gestionar licencias, ¿no? Para gestionar las licencias de obras huérfanas, y ponían incluso como algo que podía ser interesante para recuperar también patrimonio inmaterial, hacen ahí unas relaciones también con la protección de las creaciones de los aborígenes, bueno, en fin, claro. Conectan, ¿no? Todos los temas con marcas también, con el tema de marcas, por supuesto. Sí, sí. Ya veis que está todo conectado. Sí, en la finalidad de política pública hay un paquete. Hay una pregunta de Freddy Forero de Colombia. Dice si se han planteado estrategias para optimizar los procesos de búsqueda diligente y pregunta también que sean completos pero menos onerosos. Menos onerosos, sí. Mira, eso fue una cosa que me olvidé de decir. Por ejemplo, ahora en la directiva esta de los derechos de autor en el mercado único digital, una de las novedades es precisamente, gracias por la pregunta. Bueno, él es conocedor de estos temas, Freddy. Claro, es que efectivamente uno de los grandes problemas de la búsqueda diligente era que había que hacer la búsqueda diligente obra a obra. O sea, te exigía que fuese obra a obra. Y ahora ya se va a permitir que sea un muestreo de colecciones. A través de un muestreo de colecciones. Eso ya va a reducir muchísimo los costes, muchísimo los costes, porque este tipo de muestreo ya se hizo en su momento cuando, por ejemplo, proyectos como Europeana, como Gallica, ya habían hecho muestreos, por ejemplo, aquí, incluso hablando de proyectos muy reducidos, ¿no? Como puede ser un lugar como Galicia, ¿no? Un lugar tan pequeño y con
un patrimonio tan concreto, ¿no? Pues aquí también, o sea, cuando nos dieron ese proyecto para estudiar ese tema, era precisamente porque ellos a través del muestreo se habían dado cuenta de dónde estaban, digamos, los nichos, ¿no? de obras huérfanas. Pero claro, va a mejorar muchísimo la posibilidad de sacar al público el contenido de las colecciones a través de un simple muestreo y de una licencia genérica extendida que les permita hacer ese uso, ¿no? Y eso ya está hecho, ¿no? Con lo cual se va a reducir bastante, porque seamos sinceros, lo que os decía al principio, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de colecciones, de archivos del siglo XX y que muchos de ellos ya llevan digitalizados bastante tiempo, ¿no? Lo que pasa es que están ahí en los cajones, ¿no? de todas esas entidades culturales, ¿no? Ay, muy bien. Sí, sí. Lo que nos comenta acá José Roberto Herrera de Sí, Freddy, acompañé la reforma, desde luego, de Colombia. También pusieron a disposición también unos informes de impacto muy interesantes, ¿no? Y está muy relacionado con eso, ¿no? Con la protección del patrimonio cultural, ¿no? De los países, ¿no? Que va mucho más allá después de su utilización económica. Pero a mí siempre me gusta dejar el gancho ese, ¿no? De ese impacto, ¿no? Porque muchas veces tenemos que vender el producto, ¿no? Nuestro producto claro, no siempre se vende fácilmente, ¿no? La necesidad de la protección de la cultura, ¿no? Pero, sí. O sea, que está bien que se vea, ¿no? Que el patrimonio cultural es un bien que está ahí, que debería de ser más conservado y utilizado, ¿no? Que es un ser vivo, sí, ¿no? Que está en constante evolución y que desde luego es una pérdida de oportunidades, ¿no? El no conservarlo y no darle esa nueva vida, ¿no? Claro, no revitalizarlo. Yo soy muy fan del tema dominio público y utilización, y hace muchos años que doy clase en el Centro de Diseño Industrial y a los diseñadores, siempre trato de precisamente hablar del tema de volver, es decir, ¿para qué complicarse yendo a las obras más recientes? Bueno, si hay que ir, sí, no digo que no, pero me refiero, teniendo todo un bagaje histórico con unos aportes increíbles y que tienen también esa posibilidad de aplicación, más allá del dominio pagante, ¿no? Que bueno, que eso es de algunos países, Argentina y Uruguay, por ejemplo, pero en Uruguay, por ejemplo, en obras literarias, no cobran. No quiere decir que la ley no alcance a las obras literarias, porque la ley nuestra habla del dominio público pagante en general, para todas las obras. Sin embargo, solamente cobra el Estado dominio público pagante de aquellas obras que tienen reglamentado la utilización de lo que se percibe, en definitiva. Entonces, se cobra del teatro, la música y las obras plásticas, pero las llama obras plásticas, ¿no? La verdad cuando presenté el tema como una historia de un fracaso, fue el fracaso del sistema, ¿no? de esta base de datos. Ojo, que con las obras fuera de circuito comercial también se va a hacer la base de datos única, a través de la UIPO, pero bueno, ya con este sistema de muestreo mucho más barato. Pero lo que iba es a que a las bibliotecas, desde luego a las bibliotecas y a los centros culturales, a los museos, a los organismos públicos de radiodifusión, ha significado un esfuerzo de inversión tremendo, ¿no? Y al fin y al cabo es dinero público, ¿no? Que se ha gastado con eso. Y claro, no encontrar una solución legal, ¿no? que les amparase en su deseo, ¿no? de mostrar al público, pero yo creo que todos ahora en la pandemia hemos disfrutado, ¿no? de muchos de estos grandes proyectos, claro, de bibliotecas, pero claro, casi todos ellos con obras de dominio público o con normas, con obras, perdón, actuales, pero con licencias de sus autores, ¿no? Muchos de ellos incluso con licencias para uso libre durante todo ese periodo de pandemia. Desde luego los autores en ese sentido fueron tremendamente generosos. ¿no? Todos hemos disfrutado, ¿no? a lo largo de esta pandemia de una cantidad muy importante de recursos libres, de libre acceso, etcétera, ¿no? Y claro... Perfecto.
Tenemos la última pregunta, porque estamos llegando a la hora, Sí. de Mónica Boreto, de Argentina, que dice, ¿qué posibilidad habría de crear bases de datos interactivas a través de los registros de derecho de autor con indicación del país de origen para posibilitar la búsqueda diligente e indicar la titularidad y o entidad legitimada para la extensión de las licencias? Claro, vamos a ver, en la medida en que funcione el sistema en Europa, o sea, y tengamos que efectivamente esa base de datos que os enseñé que no fracasó, ¿no? En el sentido, imaginémonos que sí vaya adelante ese sistema, después la existencia de, yo creo que incluso a través de convenios entre, bueno, sí, es que ya sabemos lo que es un convenio internacional, lo que cuesta eso. Yo creo que no es necesario llegar a tanto, ¿eh? Yo creo que con convenios bilaterales y con los acuerdos de las propias entidades de gestión, muchas de ellas ya legitimadas por esa base de datos, porque la base de datos va a remitir a la entidad de gestión. Entonces se puede aprovechar por la vía indirecta, ¿no? O sea, ya que la entidad está legitimada, o sea, porque en la base de datos va a aparecer, en el caso español, aparecerá las literarias con Cedro, las musicales pues con ESGA, en fin, las entidades que estén legitimadas para ello ya tienen convenios, ¿no? de colaboración con la mayor parte de las entidades, por ejemplo, en Iberoamérica, pues yo me imagino que será más sencillo, ¿no? Desde luego, ese cruzar los datos y que cada vez tengamos más acceso, ¿no? A las mismas. Sí, con todo el impulso de lo digital que significa, Por ¿no? Supuesto, por supuesto. Para este momento de la historia. Bueno, Isabel, nosotros encantados de tenerte, siempre a la hora terminamos porque tratamos de que sea así este encuentro específico de nuestros tiempos de los viernes. Ha sido un gusto escucharte, yo aprendí muchísimo. Es un tema que siempre, por lo menos acá en la región, no tenemos esa misma dinámica todavía, un tema de años y de volumen, ¿no? De creaciones de lógica. Mira, te está saludando Ana Cabanelas también. Ana Cabanelas es de una editorial que tiene muchísimos libros jurídicos, que todos, Argentina, muy grande, muy linda. Acá está, quería aprovechar para saludar y agradecerle. Saludos. Sí. Y bueno, saludos a todos, muchísimas gracias a todos. Por supuesto, estoy a disposición de todos y cada uno de vosotros. Soy fácilmente localizable en la Universidad de Santiago y en LinkedIn, en fin, por todos los lados me podéis localizar y estoy a vuestra entera disposición. Y por supuesto, me uno a las próximas sesiones de IP Time. ¡Wow! Buenísimo, Isabel, un gusto. La próxima, aprovecho para contarte, va a venir Irene Calvoli, que es esta profesora que enseña en Dallas y en Singapur, justo en estos días creo que está en Singapur. Va a hablar de un tema de indicaciones geográficas como rol de desarrollo económico. Así pues que ese tema sí que lo llevo trabajado con el Camino de Santiago, las indicaciones geográficas. Por eso, y bueno, y en algún momento cuando termine todo este mundo que tenemos, hay que hacer un evento de propiedad intelectual en Santiago al cual lleguemos después del camino, así, todos los de propiedad intelectual latinoamericanos haciendo el camino por la propiedad intelectual. Los derechos y probando las indicaciones geográficas y los vinitos de la denominación de origen. Que es ahí está. Procede, ¿no? Nosotros aportaremos el TANAT como siempre, pero ahí nos encontraremos a festejar todo el mundo. Vale, gracias, pues saludos Isabel. A todos. Un gusto a todos y nos seguimos encontrando. Vale, ok, desconecto.